Empezamos con las clases de Física 1, servicio a la carrera de licenciatura en Química y Farmacia. Comenzaríamos con la unidad 1, que es la medición, error e incerteza. Todo esto con el estudiante enlace yo les voy a enviar material de apoyo, ¿verdad? Digitado, para que ustedes lo impriman pues lo tengan de como refuerzo de esto. O sea que en la clase yo voy a sintetizar lo más importante, pero ustedes lo van a poder leer detenidamente una y otra vez. Bien, empieza con el Romano 1, la introducción. Podríamos decir, bueno, ¿por qué medir? Pues la necesidad de calcular o cuantificar datos de las medidas y cómo puedo expresar esas medidas, qué técnicas se utilizan científicamente y qué unidades se pueden utilizar. De eso trata esta unidad, ¿verdad? ¿Por qué medir? Porque si necesitamos conocer algo acerca de una magnitud física o magnitud química, tengo que medir para tener conocimiento con qué cantidad cuento en determinada variable o magnitud física. Y tenemos que hacer cálculos y cuantificar lo que es. En ciencia siempre estamos calculando, cuantificando, ¿verdad? Puede ser a través de la aritmética, del álgebra, la estadística. Y saber expresar las medidas que hemos realizado. O sea, hay varias formas de expresarlo, aprendiendo a hacer las significativas, con la media aritmética de una serie de datos, con su incerteza, un rango de confianza. ¿Y qué unidades utilizar? Pues, ¿cuáles son las unidades que están utilizando hoy en día en ciencia y en tecnología? De eso trata esta unidad, ¿verdad? ¿Qué magnitudes físicas vamos a medir? ¿Verdad? ¿Qué magnitudes físicas intervienen en un fenómeno dado, etcétera? Entonces, esta es una manera de introducción pues, de qué va a tratar esta unidad. Ahora nos vamos al Romano 2, en el programa dice ahí, sistemas de unidades y magnitudes fundamentales y derivadas. Acuérdense que esto pues ya ha sido visto en el bachillerato, ¿verdad? Tal vez no en una forma más sistemática, pero sí pues los programas contienen algo de eso. Ahora, como nosotros sabemos que los profesores de bachillerato pues son heterogéneos, pues, unos manejan más la física, otros más la química y la biología, otros solo son biólogos, en fin, no sabemos. Entonces vamos a unificar criterios en esto, ¿no? Porque para mí pues esto ya hay conocimiento previo por parte de ustedes. ¿Qué es una unidad de medida? Bueno, toda magnitud física, magnitud es equivalente a valor, ¿verdad? Pero solo magnitud es valor o cantidad. Ahora, aquí lleva el apellido física. Entonces, ya las magnitudes físicas son las magnitudes que intervienen en todos los fenómenos que se dan en la naturaleza. Debemos ver el tiempo, espacio, longitud o área, volumen, masa, peso, fuerza. Ya sea fundamental o derivada, ya vamos a hablar de las magnitudes fundamentales. Entonces, en todas se debe usar una unidad medida, porque yo pues diría esto, ¿qué valor tiene? Si yo digo 10, ¿pero esto qué es? Pues, si no le pongo el apellido, ¿verdad? 10 libras, 10 gramos,
10 kilogramos. Entonces tengo que utilizar una unidad de medida convenida dentro del sistema de unidades y que se utilizan en todo el mundo, porque hoy la ciencia y la tecnología, todo está globalizado. Pero entonces el mundo ha diseñado un sistema internacional de medidas, que es donde se expresan la gran mayoría de magnitudes físicas, y eso pues es aceptable aquí en Rusia, China, ¿verdad? Entonces, volviendo a las magnitudes físicas, físico depende de un mundo material, todo lo que nos rodea, que es la naturaleza. Y dentro de la naturaleza tomamos un montón de fenómenos y deducimos leyes, ¿verdad? A través de fórmulas. Y la fórmula conlleva magnitudes físicas. En magnitudes físicas dijimos que fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son las bases que no dependen de nadie, ¿verdad? Es una manifestación intrínseca de la materia, ¿verdad? O sea que es aquello que ya está dado en primer orden. Y las magnitudes derivadas, magnitudes físicas derivadas, son la combinación de las magnitudes fundamentales. Bien, hablando ahora del sistema de unidades, en el sistema de unidades, pues podemos hablar de un uso anterior, pues, al sistema internacional. En el bachillerato le hablaban a uno del MKS, CGS, FPS. MKS significa metro, kilogramo, segundo. Estas son unidades ya de medida, pero significa MKS, metro, kilogramo, segundo, o CGS, que es centímetro, gramo, segundo, o feet pound al second, sistema inglés. Con respecto a todo esto, cayeron en desuso o fueron absorbidos. El sistema inglés está en desuso. En los países del primer mundo ya no se utiliza. Nosotros, como países que nos dicen en vías de desarrollo, por no irnos tercermundistas, aquí todavía pues, utilizamos el sistema inglés. Hablamos de pie, de pulgada, ¿verdad? Lo seguimos utilizando. Entonces, uso anterior. La tendencia ahora es utilizar el sistema internacional, ¿no? Y sobre ese quizás es el que vamos a hacer más énfasis. Pero antes de pasar al sistema internacional, aquí hay un ejemplo de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. En las magnitudes fundamentales hay 3 magnitudes en mecánica, pues porque este curso que vamos a estudiar es de mecánica. Hay 3 magnitudes fundamentales en la mecánica, que son la longitud, masa y tiempo. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué se tomaron esta como fundamental y no buscaron otra? Porque es obvio que el hombre en su afán científico empezó a ver lo inmediato, que se movía en espacio. La longitud, vamos a ver el firmamento de las estrellas y tenemos una idea que están distantes, que están. Espacio, el tiempo, pues, es una magnitud física que ahí la tenemos. Es manifestación intrínseca de la materia. Pues. Sabemos que todo va por periodos, pero pasa un tiempo, viene otro tiempo. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, estudiamos, producimos y luego, pues, por ley de la naturaleza, la ley del universo, entonces pasó nuestro. Entonces ahí nos damos cuenta que el tiempo va pasando. O sea que el tiempo es una magnitud física que ya está intrínseca en materia y espacio.
Entonces, en mecánica, estas tres magnitudes físicas son fundamentales, ¿no? Que la longitud, pues volviendo al sistema internacional, la medimos, la unidad de medida es el metro, que se simboliza con una M minúscula, masa, kilogramos, una K y una G minúscula acompañando la K de kilo, ese es prefijo, y el tiempo es el segundo, que es una S minúscula. Quiero decirles que de estas magnitudes fundamentales hay patrones de medida, ¿verdad? Estamos hablando del metro patrón, del kilogramo patrón, el segundo patrón, ¿verdad? Que hay ya medidas hasta atómicas de esto, ¿verdad? Pero esos patrones son como, digamos, los metros, del metro patrón, no sé cuántas veces cabe la longitud de onda de la radiación del criptón naranja, ¿verdad? Que cabe en cierto espacio, que son de alta precisión los patrones de medida, ¿verdad? Porque como medidas podemos hacer en el microcosmos, en el mesocosmos y el macrocosmos. En el macrocosmos vamos a hablar de cantidades exorbitantes, que casi siempre se expresan en potencia pedia, o como también en micro, de 10 a la menos 6 micro, no, por nombre de micro, nano, 10 a la menos 9, una cosa bien pequeña, se ha oído hablar de la nanotecnología, ¿verdad? Que se espera que cuando eso se desarrolle con un montón de problemas de salud, de energía, de alimentación se van a resolver, ¿verdad? Hay una vasta investigación sobre todo eso. O el mesocosmos, en los tiempos que medimos, pues inmediato, ¿verdad? Que dentro de una hora yo voy a estar en otra clase, etcétera. Pero eso posteriormente vamos a ver los prefijos, porque eso pues ya vamos a ir poniendo atención a lo que es el Sistema Internacional de Medidas y manejar los prefijos, porque esos, cuando se hacen medidas, pues, o cálculos a través de fórmulas físicas, siempre los vamos a estar utilizando. Entonces, eso viene después. Magnitudes derivadas, algunos ejemplos, hay una gran cantidad de magnitudes derivadas. La velocidad. Para la velocidad combina espacio sobre tiempo. Combina en que velocidad es algo que se movió de un punto a otro. En cuánto tiempo cobró cierta distancia. Entonces la velocidad está en metros sobre segundo. O aceleración, que la aceleración viene de los cambios de velocidad. Metros sobre segundo cuadrado. Fuerza, ¿no? En el sistema internacional puede ser Newton. El área combina dos longitudes. Entonces nos va a dar longitudes al cuadrado. Entonces si trabajamos en el sistema internacional podemos decir que el área la podemos expresar en metros cuadrados. El volumen es la combinación de tres magnitudes fundamentales, longitud por longitud por longitud. Es la combinación de tres dimensiones, metros cúbicos, presión, pascal o newton sobre metro cuadrado. Presión igual a fuerza sobre área. Entonces, si ustedes observan todas estas, son magnitudes derivadas y hay más todavía, porque combinan las magnitudes fundamentales. Puedo hablar de densidad, que ya sé que es masa sobre volumen. O sea que la densidad es una magnitud derivada. Bien, pero pasando al sistema internacional de medidas,
sistema internacional de medidas maneja 7 magnitudes fundamentales. O sea que esto se amplía, ¿verdad? Ya no son las 3 de la mecánica, sino que se habla de electricidad, de magnetismo, de calor, los gases, tal molde. Entonces acá pues las unidades pues longitud metros, sistema internacional, tiempo segundo, este es el ampere, grado Kelvin, este es candela y este es el mol. Estas son las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional, abarcando ya otros campos como vimos de electricidad, magnetismo, temperatura, calor. Entonces aparecen otras 4 más. La corriente eléctrica, recuérdese que los átomos tienen carga eléctrica y los átomos ya están en la naturaleza. O sea, que después descubrimos que ahí estaba la carga eléctrica es otra cosa. Porque alguien me podría decir, bueno, ¿y cómo es que aparecieron las cargas eléctricas? Ya están los átomos en la naturaleza y la física trabaja, o la ciencia, con lo que ya está dentro de la naturaleza. Ahora, ¿cómo aparecieron los átomos? Sería como saber bien cómo se creó el universo. Y de eso hay diferentes teorías, como el Big Bang, ¿verdad? Y otras situaciones, pero que muchas veces quedan más preguntas que respuestas, ¿no? La temperatura, todos los sistemas en el universo están a determinada temperatura, entonces necesitamos medir temperatura. Y la temperatura también es una manifestación de la materia. Entonces es cantidad fundamental, magnitud física fundamental. La luz, el fenómeno de la luz. ¿Verdad? Ahí está, del sol nos viene luz. Podemos reproducir luz con fuentes artificiales también, ¿no? Y la cantidad de sustancias, pues, que son ya esto más referido a los gases, que es el mol. Quizás me quedaría hasta acá en esta clase. En la próxima clase vamos a hablar pues de los prefijos que les dije que se van a utilizar, ¿verdad? Cómo hacer conversiones. Sabemos porque en el bachillerato aprendieron a hacer conversiones, pero yo voy a dar algunas instrucciones pues en qué forma se pueden hacer las conversiones. Y al final ustedes escojan el método con el que ustedes se sientan más cómodos, pues que pueden hacer, porque al final lo que interesa es hacer bien la conversión. Así que les agradezco mucho la atención prestada.